Bien, hermanos, nosotros iniciamos hace 8 días y prometimos llevar una serie de mensajes sobre lo que fue la Reforma Protestante. Por eso hace 8 días dimos el primer mensaje hablando de la Reforma Protestante. Y todo eso lo hicimos porque hemos querido hacerlo de año en año, debido a la desinformación que hay al respecto. Yo les comentaba que uno se pone a preguntar a la gente: ¿usted sabe qué fue la Reforma Protestante? Nadie sabe. Y aún los cristianos pocos saben. Entonces este repaso que estamos dando servirá para que algunos que ya saben qué fue la Reforma Protestante afiancen sus conceptos, y los que no, pues conozcan algo nuevo para sus propias vidas. Pero mire que uno en 2 palabras lo puede decir. La Reforma Protestante del siglo XVI fue un esfuerzo por purificar la Iglesia católica y traerla a un cristianismo más puro. Eso fue. Purificar la Iglesia católica y traerla al verdadero evangelio. Porque en el siglo XVI, años 1600 y eso, pues la Iglesia católica no estaba corrupta completamente. Ahora, también dijimos, y hay que repetirlo, que en el siglo XVI, cuando estalló lo que se conoce como la Reforma Protestante, el Papa era un hombre llamado León X. Ese Papa coronó a Carlos V como el emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces muchos países, en Alemania y otras series de estados, dependían completamente de este hombre Carlos V. De manera que con ese emperador que había en ese entonces y el Papa León X hicieron una alianza política para acabar con los cultos que no eran católicos. Eso usted lo puede encontrar, si lo quiere investigar, investíguelo y verá que lo que yo le estoy diciendo aquí es cierto. Esto no son inventos. De manera que el Papa y el emperador Carlos V, el 8 de mayo de 1521, 5 años después de Lutero, llegaron a ese acuerdo. Y el emperador Carlos V empezó a exhortar a todos los territorios donde él era el gobernante, a que volvieran a su antigua fe. A los que se habían apartado de la Iglesia Católica debido a la Reforma, los exhortó a volver a su antigua fe. Así era la cosa. A todos los principados y estados que estaban bajo su dominio: vuelvan al catolicismo. ¿Y qué pasó? Que inmediatamente 14 ciudades de Alemania elevaron contra el Papa una protesta en defensa de su libertad de conciencia. Y de ahí viene la palabra protestante. ¿Ve? Entonces se les empezó a llamar protestantes también por eso, por esa protesta que elevaron ante el emperador. Y querían que respetaran su libertad de conciencia, es decir, uno es libre de creer en lo que considere que es cierto. Nadie lo puede obligar a uno a creer otra cosa. De manera que un conde era un título que había en Alemania, un señor Jorge, con humildad pero con firmeza dijo lo siguiente, y él era un cristiano. Dijo lo siguiente: antes de renunciar a la palabra de Dios,
me arrodillaría ante el verdugo para que me corte la cabeza. Así eran las cosas en el siglo XVI, eran en serio. Y muchos entregaron sus vidas, pero no negaron a Cristo. Entonces, eso que conocemos como la Reforma Protestante revolucionó toda la vida religiosa de Occidente. De manera que Lutero, Calvino, Zwinglio y otros reformadores lo que quisieron fue ser fieles a la palabra de Dios. Porque ellos miraron la única iglesia que había, la Iglesia Católica, el dominio que tenía sobre todo el mundo, sobre casi toda Europa, y se dieron cuenta de los grandes pecados que había también y el desorden, y ellos dijeron: no, esto no está en la Biblia, nosotros no podemos seguir comulgando con esto, vamos a ser fieles a la palabra. Y por eso se les conoció como los reformadores, o los protestantes, si los quisieron llamar así también. De manera que ellos quisieron ser fieles a la palabra de Dios y seguir el ejemplo y el camino de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles también. Entonces, esas denuncias que se hicieron en esa época estaban en línea con lo que también dijeron los profetas en el Antiguo Testamento. Y por eso, cuando ellos empezaron a denunciar estas cosas, se levantó una oposición terrible. Y las acusaciones que hicieron contra los reformadores fueron las mismas acusaciones que hicieron contra los profetas en el Antiguo Testamento y contra los apóstoles del Nuevo Testamento. Por eso muchos apóstoles los mataron. Veamos algunas de esas acusaciones entonces. ¿En qué consistían las acusaciones que hicieron contra ellos? La primera, los políticos como Carlos V y el Papa y todos dijeron que los reformadores eran ofensores de la tradición religiosa, ¿verdad? Entonces le dijeron a la gente: no se dejen engañar, ustedes tienen que seguir la tradición religiosa, ustedes toda la vida han sido católicos, ¿cómo es que unos revoltosos vienen a cambiarlos su manera de pensar? Y naturalmente que estas denuncias que hicieron ellos contra el pecado levantó oposición, como sucedió en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar por ejemplo a Jeremías. En el capítulo 7 de Jeremías, en 7:1-4, voy a leer, hermanos, Jeremías 1:7-4, 7:1-4, dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mire usted, Dios manda al profeta Jeremías antes de la destrucción de Jerusalén, la primera invasión, y le dice que se pare en la puerta del templo y a todos los que están entrando a adorar les diga que no se confíen pensando en que por seguir su tradición religiosa están bien con Dios. Que de nada les sirve decir: este es el templo de Dios, estoy entrando a adorar. Dios, ¿cómo te adoro? ¿Cómo? No hicieran eso. De nada les servía creer que ese era el templo de Dios mientras siguieran practicando el pecado.
Entonces, Jeremías les dijo, este ya no es el templo de Dios porque ustedes hacen lo malo y ustedes han convertido este lugar en una cueva de ladrones. Más adelante en el versículo 10 lo dice. Está hablando en el nombre de Dios y dice el profeta, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y el Señor Jesucristo también lo dijo en su época, tomando las palabras de Jeremías cuando tumbó en el templo las mesas de los cambistas de moneda. Dijo, ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. Entonces Jeremías lo que les está diciendo en esa época al pueblo de Dios es, toda su religión está equivocada. Ustedes no se han arrepentido de sus pecados. Lo mismo sucedió en la Reforma Protestante del siglo XVI. Lutero hizo una declaración tremenda para su época. Él dijo, la Iglesia Católica se ha equivocado. Y era un cura, ¿verdad? Profesor de teología en Alemania. Ahora, claro, eso vino una oposición terrible y debemos recordar que unos años antes de morir Juan Pablo II, ¿recuerdan de Juan Pablo II? Él pidió perdón por las persecuciones que la Iglesia Católica hizo y por lo que hizo con la Inquisición. Porque la Inquisición en Europa fue un movimiento de exterminio terrible para ahogar completamente a los evangélicos y a los cristianos y seguir dominando como católicos, ¿verdad? Las torturas fueron terribles. Mire, había una tortura que se llamaba el potro, donde a la persona la acostaban en una mesa y la amarraban de un brazo, del otro brazo, de una pierna y de otra pierna, con cuerdas, y luego empezaban con una rueda a envolverla y a estirar a la persona hasta que se le descoyuntaban las muñecas, los brazos, las piernas. Muchos morían ahí. Y lo obligaban a que dijera que lo que había creído era mentiras y que tenía que retractarse y que tenía que volver a la antigua fe, a su religión. Y si algunos no morían, le ponían hierros calientes en el cuerpo. Fue una cosa terrible, más otros castigos, ¿no? Y a la Iglesia Católica, que no se le olvide, porque es que mucha gente no sabe esto, que el 24 de agosto de 1572, en París, cometió una matanza, masacrando en 2 noches unos 4.000 evangélicos, que se conocían como los hugonotes. ¿Y quiénes eran? Como nosotros, cristianos que se estaban congregando. Pues dio orden y entraron de noche a las casas, mataron mujeres, niños, de todo, acabaron, por orden de los reyes que había en ese momento. Eso fue por lo que pidió perdón este Papa Juan Pablo II antes de morir. Bueno, pero volviendo al caso de Lutero, Lutero dijo algo que nos hace pensar. Él dijo lo siguiente, le dijo en esa época a la gente: observe lo que hace la Iglesia Católica y compare con la Biblia. Cristo hizo y dijo esto, pero el Papa dice y enseña lo completamente opuesto. Cristo dice sí y el Papa dice no.
Dado que uno se opone al otro, uno de ellos debe mentir, pero Cristo no miente. Por tanto, concluyo en que el Papa es un mentiroso, un embustero. Y por supuesto, por eso pues lo persiguieron, lo mandaron matar, eso era de milagro, Dios lo protegió. Ahora, yo he conocido mucha gente que dice yo tengo mi religión aquí en Colombia, ¿no? Y uno lo encuentra, lo escucha cada rato. Yo sigo la tradición de mis padres, de mi propia familia. Yo he intentado evangelizar a muchos que dicen, no, yo, discúlpeme, yo tengo mi religión, ¿no? Como si aferrándose a esa tradición fueran a ser salvos, mas no es así, ni porque hemos aprendido que ninguna religión lo salva a uno. Ninguna tradición religiosa lo salva. La salvación es un don de la gracia de Dios. Y ninguna religión le puede dar a uno eso, solamente la fe en nuestro Señor. Entonces, la primera acusación que recibieron en esa época los reformadores era que ellos eran unos ofensores de la tradición religiosa, ¿no? Ofensores. Por eso los mataron. La segunda acusación era que eran unos cismáticos. ¿Qué quiere decir la palabra cismático? O cisma. Quiere decir división. Entonces la acusación contra los reformadores fue esta: ustedes han dividido la iglesia. Sin embargo, Lutero y otros reformadores, ellos no querían separarse de la iglesia católica. Pero al ver que la iglesia no quiso aceptar y no quiso arrepentirse y reconocer sus errores, pues ellos se vieron obligados a separarse. No había otra opción. Y Jesús y sus apóstoles también fueron considerados unos sectarios, ¿no? Acuérdese que los romanos decían de los apóstoles y de los seguidores de Jesús que eran una secta. ¿Por qué? Porque quisieron reformar la religión establecida. Jesús quiso reformar su religión. ¿Cuál? El judaísmo. Por eso cada rato el Señor en sus enseñanzas les decía a los maestros y a los sacerdotes: ustedes han oído en su doctrina que ha dicho tal cosa, pero yo les digo. Y le señaló los errores. Así que los profetas, Jesús y los apóstoles, tuvieron que enfrentarse a una religión dominada por la superstición, el descuido, la negligencia de sus mismos sacerdotes, la crueldad de los que se oponían. Y siempre que denunciaron esas cosas fueron tildados de revoltosos, subversivos del orden, cismáticos, y así ha sido siempre. Últimamente la Iglesia Católica ha estado suavizando la cosa, ¿no? Suavizando la cosa, ¿no? Pero que no se le olvide lo de atrás. Y la Iglesia Católica, cuando tiene la oportunidad de aliarse con la política, lo hace. Porque siempre ha querido dominar sobre todo. Claro que ahora tiene problemas también. Ahora está pensando más bien en unirse porque lo que le viene puede ser difícil también. De manera que a esa acusación de cismáticos, Calvino y los reformadores respondieron. ¿Qué dijeron? No, nosotros no buscamos dividir. Solamente queremos tener una verdadera iglesia donde se predique lo que Cristo mandó. Por ejemplo, lo que Él dijo en Efesios 2:20. ¿Qué dijo el Señor en Efesios 2:20? En Efesios 2:20, el Señor, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y yo creo que desde el 19 vale la pena, porque es para nosotros. Dice él: ¿qué somos nosotros? Dice él: ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no sobre el fundamento de los cardenales y del papa y de los obispos que había en esa época. Tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la cabeza, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ve? Eso respondieron conforme a la palabra los reformadores. Queremos una iglesia donde se predique la sana doctrina, sin torcerla. La verdadera iglesia es la que predica la palabra de Dios. Y predica el evangelio de tal manera que la gente se arrepiente, se convierte a Cristo. Y la iglesia alimenta a aquellos que se convierten. Pero la verdadera iglesia es la que preserva la palabra, cuida la verdad. Y si una iglesia no hace eso, pues no es una verdadera iglesia. ¿Verdad? Ahora, esa acusación que nosotros somos cismáticos o divisionistas y que nos hemos separado de la verdadera religión sigue hoy. Ahí está vivo. Sobre todo cuando se es joven y se depende un poco de la familia y mucha presión. No hace mucho aquí vino una joven que está estudiando en la Universidad Nacional y me dijo: yo estoy viniendo a escondidas, porque donde mis padres sepan eso yo tengo problemas, ¿verdad? Entonces, aquí en Colombia hay un dicho despectivo hacia quienes se separan de la Iglesia Católica. Entonces la gente le dice: ¿y usted se volteó? Otros dicen con asombro: ¿usted se cambió de religión? Uno no se debe cambiar de religión. Uno debe morir en la religión de sus padres. Así me decía mi suegro. ¿Verdad? Uno debe morir en la religión de sus padres. Y también han llegado a decir: no, pues es que pobrecito, ese no tiene carácter, por eso se cambió. Y otros dicen que tal vez eso es algo satánico. Bueno, pero nosotros los protestantes, si nos quieren llamar así, o cristianos, o evangélicos, o como nos quieran llamar, no hemos cambiado de religión. Al contrario, hemos encontrado el verdadero fundamento de nuestra fe cristiana. Lo que sí es que nos hemos cambiado de iglesia. Eso sí. Por allá no regresamos. Va a ser muy difícil. No hemos dejado una iglesia apóstata. ¿Qué es una iglesia apóstata? Una iglesia apóstata es la que deja de predicar el evangelio y empieza a predicar otras cosas en la iglesia, ¿no? Tonterías. Y a enseñar tonterías en vez de predicar el verdadero evangelio. Entonces, hemos dejado una iglesia apóstata donde ya no se predica la palabra de Dios, y menos vamos a someternos a una iglesia así. Y tercera y última acusación que le hicieron en aquella época a los reformadores y que sigue hoy. Ellos dijeron lo siguiente, la acusación que había en esa época: que estos cristianos eran unos atrevidos al acusar la institución sacerdotal establecida. ¿No? ¿Cómo se les ocurre? Y entonces esa acusación fue hecha también desde la antigüedad a los profetas. Por ejemplo, el mismo Jeremías. Vamos a mirar Jeremías 18. Jeremías 18. Jeremías 18, 18. Aquí es cuando la gente, los que estaban en contra del profeta, se reúnen para asociación, para delinquir y buscan mandarlo matar. ¿Qué dice ahí en 18? Dice: y dijeron:
venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Lo que están diciendo ellos, no, aquí nosotros tenemos nuestros sacerdotes, tenemos nuestros sabios, tenemos nuestros profetas. ¿Quién es este que viene a decirnos que tenemos que arrepentirnos y que somos malos? ¿Quién es este? Y de hecho lo apresaron y lo metieron en una cisterna. Cuando invadieron a Jerusalén, los ejércitos de Nabucodonosor encontraron a Jeremías en una fosa, en el fondo, ¿verdad? Vino una persecución terrible sobre él. Entonces a los reformadores en el siglo XVI también le dijeron lo mismo. ¿Cómo se atreven ustedes a poner en duda la autoridad del Papa, diciendo que él se ha equivocado? ¿Cómo se les ocurre? Y Lutero demostró a la luz de la Biblia que el único que puede perdonar pecados es Jesucristo, quien dio su vida en la cruz para rescatarnos, que ningún sacerdote humano puede ser mediador entre Dios y los hombres, y que el perdonar pecados es un oficio exclusivo de Jesucristo, que dio su vida en la cruz por nosotros. Ningún sacerdote humano puede perdonar pecados. Y pues eso fue una bomba terrible, porque Pablo lo dijo en 1 de Timoteo 2, 5, 6. Hace 8 días mencionamos eso también. 1 de Timoteo 2, 5, 6. 1 de Timoteo 2, 5, 6, el apóstol Pablo fue claro y dijo lo siguiente. Dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo. No es la Virgen, no son los santos, no es ningún sacerdote, no es ningún papa, es un solo mediador, Jesucristo hecho hombre. De manera que los reformadores dijeron que toda persona, no solo los cristianos, tienen un derecho inalienable de acceder directamente a Dios. No necesita de otros mediadores ni de otros sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a todos a su imagen y semejanza, y nosotros podemos acudir a Dios directamente, sin necesidad de nadie más. Dios nos ha dado una razón, ¿no es cierto? Ahora, el pecado ha dañado mucho de nosotros los seres humanos, de tal manera que a veces no vemos a Dios en toda su grandeza, pero la gracia de Dios nos capacita para que entonces nosotros ejerzamos esa libertad y esa competencia de poder acudir a Dios directamente y decirle, Señor, he pecado, perdóneme, aquí estoy. Y por la fe recibir ese perdón, sin necesidad de nadie más. Y a eso se le llamó la competencia del alma. Somos competentes. Cada persona es responsable ante Dios. Por eso cuando evangelizamos a la gente le decimos, mire, usted tiene que arrepentirse delante de Dios y poner su fe en Jesucristo. Usted no necesita de mediadores humanos. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos cara a cara con Dios. No necesitamos a nadie más. Hay una gran diferencia, ¿no? Y todo fue porque está aquí en la palabra de Dios. Y claro, viene una persecución terrible, ¿no? Y guerras y problemas. Eso es otra historia. Pero termino diciendo esto, hermano. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, no se nos debe hacer raro, o a usted no se le debe hacer raro, que de pronto la gente lo mire como una persona no tan grata, porque ellos quieren vivir una vida hipócrita, y cuando saben que uno es, como dicen, vertical, pues uno no les cae bien.
porque ellos son los hipócritas. Pero nosotros tenemos que quedarnos con Cristo nuestro Salvador, ¿no? Porque la tradición religiosa no nos va a salvar. Es Jesucristo mi Salvador. A mí la religión en la que me crearon no me sirve para nada. Es la palabra de Dios la que tiene la razón. Bueno. Y algo más. No comulgamos con una iglesia que practica una doble moral. Yo tengo testimonios, hermanos, ¿no? Yo nací en un pueblo cercano, me criaron allá. Mi mamá era aquí de Bogotá, mi papá era de por allí. La enamoró y se la llevó para allá. Un pueblo, mire, usted llega a ese pueblo y todas las puertas son azules. Godo, como dicen, hasta morir, ¿verdad? Y católico, pero tremendamente católico, ¿no? Y yo me acuerdo que yo era niño y yo veía al cura en unas arengas contra los cachiporros liberales, desgraciados, que van para el infierno, y cargaba una 38 largo entre la sotana, un revólver. Y yo de niño haciendo la primera comunión y viendo eso, ¿qué creen que iba a pensar? ¿Verdad? Por eso cuando uno va creciendo y estudia la palabra se da cuenta que eso no es así. Entonces, nosotros no somos cismáticos, somos seguidores no de una iglesia, sino de Cristo primeramente. Nuestro único mediador es Jesucristo. Todos los demás somos pecadores necesitados de su gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora, hermano? Seamos firmes como cristianos, digamos como dijo Lutero, porque a Lutero lo citaron a una cosa que se llamaba la dieta en el imperio. Eso era como comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos, que es el imperio, a juicio. Y afuera estaban esperando ya para matarlo, pero vamos a escucharlo antes. Y allá en la dieta le dijeron: retráctese de lo que usted ha hecho y de lo que usted ha dicho y de lo que usted ha escrito, retráctese. Y estaban todos los obispos ahí, toda esa gente tremenda, ¿no? Y él dijo lo siguiente, dijo: si no me convencen con el pero antes de eso él dijo: les pido plazo hasta mañana. Mañana les digo. Y esa noche se puso a orar, hermano, y oraba terriblemente, y hay unas oraciones de él que él las escribió. Al otro día entonces la gente dijo: no, tal vez ya. Lo consultó con la almohada y el hombre se retracta y dijo lo siguiente, dijo: si no me convencen con el testimonio de las Sagradas Escrituras de que estoy equivocado, no puedo retractarme. Ni me voy a retractar si no me convence. No es nada de eso lo que yo quiero. No es aconsejable ni está exento de peligro proceder uno en contra de su propia conciencia. Mi conciencia me dice que esta es la verdad. Y ustedes no me están convenciendo con nada. Yo sí los estoy convenciendo a ustedes que están equivocados. Ustedes me quieren obligar a algo que yo no quiero. Por eso me afirmo en esto. No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Esa fue su defensa y salió de esa comparecencia. Y afuera lo estaban esperando. Pero un amigo que tenía mucho dinero, un conde, lo secuestró con un grupo de sus soldados y lo escondió en un castillo donde él tradujo la Biblia al alemán para que la gente sencilla pudiera leer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿en qué hemos estado confiando nosotros para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados? No en la tradición religiosa,
sino en Cristo. La religión no salva. Hemos estado confiando en la iglesia, tampoco, porque es que la religión no salva, ni la iglesia salva. En las tradiciones tampoco, las tradiciones no salvan. Jesucristo es nuestro único Salvador. Y ahí tenemos que pararnos, hermano. O por lo menos yo trataré hasta el final. Quién sabe si me lleven al potro. Espero que no, porque ya eso ya les queda difícil hoy en día, ¿no? Por los derechos humanos. No, ya les queda, pero uno no sabe qué pueda pasar. Es que ya estoy asustado, porque es que las cosas cambian de un día para otro, ¿no? Pero bueno, pero estamos en el Señor, estamos en el verdadero. Dios nos cuidará, Dios nos protegerá. Ahí estamos. Y si tenemos que ofrendar nuestra vida a Él, ojalá, pues tendremos que hacerlo, porque ¿qué más vamos a hacer, hermano? Pero nos espera lo mejor. Vamos a orar, hermano.